Gusto al señor Rodrigo Pacheco. Señor Pacheco. Mi querido Paco, con gusto de saludarte. Un abrazo a todos allá en Monterrey, gran capital. Coincido con lo que decías al arranque de tu transmisión. Sin duda, uno de los estados muy potentes que tiene México. Y que, bueno, pues además de un sector pues de mucho trabajo. Sabes que en la entrevista que le hice a Mónica Aspe, la presidenta de AT&T en México, en el broadcast, ahí menciona ella algo bien importante. Obviamente ella ha estado en muchas posiciones de responsabilidad en energía, en telecomunicaciones, etcétera, desde el punto de vista de la administración pública. Y me decía algo interesante, Paco, y es que sin gas Monterrey no sería lo que es decir, sin la conexión con el gas de Estados Unidos que en su momento tuvo, la cervecería no hubiera arrancado y a partir de ahí todo el proceso de industrialización muy potente y meritorio que tiene Monterrey y obviamente el estado de Nuevo León, que hoy lo coloca pues como uno de los mejores lugares, te diría, en el mundo, independientemente, y como ya lo decías, de que se materialice o no se materialice Tesla, que como ya sabemos, pues ahora Elon Musk está muy pegado a Donald Trump y eso, bueno, pues ya se ve muy complicado, pero el hecho es que ese es el asunto, mi querido Paco. Pero te quiero contar algunos datos, Paco. Sabes que hoy el Fondo Monetario Internacional dio a conocer sus pronósticos de crecimiento para la economía global. Lo va haciendo cada trimestre, tiene unas reuniones en primavera, luego en el verano y estas son las del otoño. Y entonces, ¿qué ve el FMI, el Fondo Monetario Internacional? Que la economía mexicana va a desacelerar, redujo su proyección de crecimiento, muy en línea con lo que hemos venido hablando, tampoco es nada extraordinario. En este 2024 proyecta el Fondo Monetario Internacional que la economía mexicana va a crecer únicamente 1.5%, en línea con lo que ve el consenso. Y para el próximo año, 1.3%. De hecho, una décima arriba de lo que ve, por ejemplo, el Banco de México. Pero es interesante y eso me llamó la atención porque los datos del FMI te permite comparar cómo nos va a nivel pues de todo el continente americano, pero comienzo por Estados Unidos porque lo que es de llamar la atención, Paco, es que Estados Unidos se está acelerando. De hecho, Estados Unidos va a crecer más que México y esto es relevante sobre todo porque Estados Unidos es una economía muy madura, es la mayor economía del planeta. Estados Unidos va a crecer este año 2.8%, casi el doble que México, y el próximo año 2.2%. Y el FMI aumentó sus proyecciones de crecimiento. Pero ya no digas, bueno, es que Estados Unidos tiene a OpenAI y la innovación y lo que tú me digas. No. A nivel del continente americano, solo vamos a crecer por encima de Ecuador, que el próximo año va a crecer 1.2%, y que Puerto Rico, que el próximo año anticipa el FMI que se va a contraer 0.8%. Todos los demás nos ganan, mi Paco. Pues mira, lo que pasa es también, precisamente cuando estaba viendo la información, hoy mi querido Ro decía, pues, que hubo serias equivocaciones, ¿no? Cuando dieron este pronóstico de crecimiento en el pasado para beneplácito y burla del expresidente López Obrador, ¿no? Sí, sí, o sea, pues la verdad es que está desacelerando bastante la economía. De hecho, hoy el INEGI da a conocer el indicador global de la actividad económica correspondiente al mes de agosto. Ayer dio a conocer el IGAI oportuno, pero ahí no están las actividades primarias de septiembre, que se ve que está desacelerando con respecto a agosto. Y agosto desaceleró, ahora sí factualmente, con respecto a julio, cayó 0.3%, desaceleraron las actividades primarias 9.1%, y lo mencionaba la presidenta Claudia Sheinbaum, fue una caída fuerte. Las actividades secundarias caen 0.5%. Algo importante es que la presidenta sí ve los datos. La verdad es que al expresidente López Obrador le fallaba muchísimo, se tardaba mucho en procesar la información. Bueno, me lo has dicho en muchas ocasiones y coincido contigo, era más bien puro mensaje político. Aquí sí se vio este aspecto, y las actividades terciarias crecieron 0.3%, es lo que sí sigue siendo resistente. En agosto, en comparación anual, la economía habría crecido 1%. Pues lo que muestra este dato que te acabo de compartir, pues es que la economía mexicana está desacelerando. Ayer le preguntaba a Jonathan Heath, si veía él una recesión. Me decía que no, pero claramente pues sí, el efecto del arranque de una administración
administración, no porque sea el partido hoy en el poder, sino en general, pues siempre implica una desaceleración. Obviamente, si ahora le sumas las reformas, bueno, pues sí, el ambiente de inversión se complica un poco más. Y ahora que estás allá y se está celebrando esta reunión anual, sabes que también me llamó la atención la buena relación que ha ido desarrollando CAINTRA. Esta la encabeza CAINTRA, que es la Cámara de los Industriales allá en Nuevo León. Máximo Bedoya, que además es el CEO de Ternium, porque hoy le preguntaron a la presidenta y habló muy bien de ellos, dice la relación es muy buena. Cuando entrevisté a Raquel Buenrostro también los puso como ejemplo de cómo han vinculado, por ejemplo, a las pequeñas empresas, que es uno de los objetivos. Y entonces, bueno, pues creo que, como lo decías al arranque y cerrando el comentario, sí que buen ejemplo lo que están haciendo ahí en CAINTRA, y sobre todo que pues se trata de sumar, ¿no? Y de los dos lados parece que hay buena voluntad. Obviamente hay un montón de cosas que se tienen que resolver, ¿no? Pues estoy de acuerdo, mi querido Rob, pero como lo decía en el principio, yo creo que tenemos muchas áreas de oportunidad, estamos en un momento histórico, en un momento que debemos de aprovechar independientemente de lo que diga el señor Trump, de lo que diga la señora Kamala Harris. Creo que hay que hacer nuestra parte, ¿no? Y tenemos todo para hacerlo. Sí, la verdad es que, ¿qué necesitamos? Bueno, lo hemos hablado, está sobrediagnosticado, pero creo que vale la pena. Primero y antes que nada, Estado de Derecho. ¿En qué se refleja el Estado de Derecho? Costo logístico, es decir, que en los caminos los camiones lleguen, no los bloqueen, que no los roben, evidentemente, que no haya bloqueos ferroviarios, que las aduanas funcionen, que no sean porosas y se cuelen muchas mercancías que no pagan arancel, o que cuando sí se logra importar legalmente, pues te cobran ahí una suerte de pues no es derecho de piso, pero pues una extorsión. Eso por un lado. Y la seguridad pública, porque finalmente pues las empresas suelen instalarse en donde hay buenos niveles de seguridad, y obviamente ese es uno de los retos y desafíos que hoy tiene nuestro país. Y luego que los tribunales funcionen, ¿no? ¿Sabes cuál es otro, mi querido Ro? ¿Sabes cuál es el otro, creo? También tenemos un reto hídrico importante. Fundamental. Y en la infraestructura te diría, junto con el hídrico, el eléctrico, ¿no? Esos dos yo creo que son fundamentales, Paco. Y que van, además de todo, junto con pegado. Sí, porque además lo que nos dicen los modelos de clima, independientemente de los efectos del cambio climático, es que vienen más sequías. O sea, ahora está lloviendo mucho, qué bueno, y se llenaron las presas allá en Nuevo León, pero las sequías van a ser continuas durante los siguientes lustros y décadas. Eso no hay vuelta de hoja. Y más bien lo que tenemos que hacer es adaptarnos, adaptar la infraestructura hídrica, buscar cómo logramos que esas fugas ciegas que hoy están en las redes de distribución en las ciudades, como Monterrey, como la Ciudad de México, pues ya no lo sean. Un buen ejemplo de ello lo tiene Saltillo, que está ahí al lado, son los vecinos y les va bien de agua. Entre comillas, la cuidan bastante bien. Y la otra, Paco, que también es relevante, pues cómo vamos avanzando en esta parte de la tecnología. En el componente de riego, por ejemplo, en la agricultura, pues ahí también perdemos mucha agua. Pero bueno, temas sobrediagnosticados, pero que sí vale la pena retomar. A propósito de lo que dices, México tiene que hacer la tarea. Estoy de acuerdo. Y de verdad no nada más estarnos confiando en una sola cosa que ya resulta ilógica, ¿no? Digo, ¿cómo vas a poner una planta aquí en México de Tesla cuando el señor está apoyando al señor que dice que ya no va a haber coches hechos en México? Pues sí, exacto. Así que bueno, pues eso, mi Paco. Bueno. Nos vemos al ratito.